Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde desentraumas-amos todos los secretos, los romances Moon S intensos y los dramas Moon S atrapantes del mundo otomano. Si son como yo, seguro que obsesionados con esas historias de amor que nos roban el aliento, con esas parejas que nos hacen suspirar y con esos finales que nos dejan con el corazón superíndice 3N en un pu+-o. Hoy, vamos a hablar de algo un poquito diferente. No vamos a celebrar el amor eterno ni los felices para siempre. Hoy, vamos a explorar el lado oscuro del romance, esas relaciones que parecían destinadas a la felicidad, pero que por una razón superíndice 3N u otra, terminaron hechas aún más menos a ICOS. Vamos a sumergirnos en esos momentos inesperados, esas traiciones que duelen, esas copyright vidas que nos dejan sin aliento y sobre todo, en el impacto devastador que tiene la tristeza cuando destruye un amor. Y para empezar, vamos a hablar de una pareja que tanto en la pantalla como fuera de ella, nos hizo creer en la magia del amor, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de su historia, pero no de la que vemos en Senú con diéresis al Cam. Vamos a hablar de la realidad, de lo que se rumorea, de lo que se especula y de CEU superíndice 3mo, aparentemente, esa tristeza inesperada pudo haber impactado sus vidas y sus carreras. Profundizaremos en los detalles, en las posibles causas, en las ales que quizás pasamos por alto y en las consecuencias que a día de hoy, aún resuenan en el mundo del espectáculo turco. Antes de que sigamos, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Prometo que este recorrido por el desamor de Hande y Kerem los dejará pensando mucho más allá de la pantalla. Ahora empecemos. La relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fue un fenú superíndice 3-meno, un verdadero terremoto en el corazón superíndice 3N de los fans de las series turcas. Senú con diéresis al Cam, una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional, nos presentó superíndice 3 a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable. La serie, con su mezcla de humor fresco, romance idealizado y drama familiar, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo y, para muchos, la magia de la pantalla se extendió superíndice 3 a la vida real. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la palpable conexión entre ellos traspasaban la cuarta pared, alimentando la esperanza de que el amor que interpretaban fuera real. Y así fue. Hande y confirmaron su relación superíndice 3N fuera de la pantalla, convirtió copyright-dándose en la pareja del momento. Los fans estaban extasiados, las redes sociales explotaban con cada foto robada, cada comentario sutil, cada demostración superíndice 3N de afecto público. Se crearon hashtags, grupos de fans dedicados, cuentas especializadas en rastrear cada movimiento de la pareja. Parecua un cuento de hadas moderno, un sueño hecho realidad para aquellos que creían en el poder del amor verdadero. Las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras, analizando su lenguaje corporal, sus planes a futuro y sus declaraciones de amor. La pareja era un imán para la prensa y un referente para los fans, quienes veían en ellos el ejemplo perfecto de una relación idílica. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Rumores de crisis comenzaron a circular, como sombras que se alargan al atardecer, nublando el brillo de su romance. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con incredulidad, con tristeza y con una profunda decepción por parte de sus seguidores. Los foros de fans se llenaron de mensajes de consuelo, de preguntas sin respuesta y de teorías conspirativas. ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Q copyright pudo destruir ese amor que parecía tan fuerte, tan inquebrantable? ¿Acaso todo había sido una farsa mediática? La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y dolorosa. Las especulaciones, como buitres sobre una carroña, son muchas y variadas. Algunos dicen que las apretadas agendas de ambos actores, con proyectos constantes y viajes alrededor del mundo, dificultaron mantener la relación superíndice 3N a flote. La distancia física, las largas jornadas de rodaje y la falta de tiempo para compartir momentos de calidad pudieron erosionar el vínculo, generando frustración y resentimiento. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades. Quizás, a medida que se conocieron mejor fuera del set,
descubrieron que sus visiones de futuro no coincidían o que sus valores fundamentales eran incompatibles. También copyright NSA superíndice 3 de la presión superíndice 3 n medio urtica, el constante escrutinio público que puede desgastar cualquier relación superíndice 3n, especialmente una tan expuesta como la suya. La necesidad de mantener una imagen perfecta ante los fans, la constante intromisión de los paparazzi y la falta de privacidad pudieron generar estrés y ansiedad, minando la confianza y la intimidad de la pareja. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue una sorpresa y una decepción superíndice 3n para muchos fans. Y es que Andy y Kerem no solo eran una pareja en la vida real, sino también copyright n iconos de un tipo de amor idealizado, un amor que muchos anhelaban. Su ruptura nos recuerda que incluso las relaciones mundes aparentemente perfectas pueden verse afectadas por la tristeza, por la copyright vida, por la desilusión superíndice 3n. Nos recuerda que el amor por ese fuerte que sea, no es inmune a las dificultades y a las pruebas que la vida nos pone. Nos demuestra que detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y de los mensajes melosos en las redes sociales, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus propias inseguridades y sus propios miedos. Ahora bien, hablando de amores rotos y series turcas que nos hacen llorar a moco tendido, vamos a mencionar algunas producciones que exploran este tema de una manera magistral, con guiones impecables, actuaciones memorables y una capacidad asombrosa para remover nuestras emociones más profundas. No todas las series turcas terminan con un felices para siempre edulcorado. A veces el final es amargo, doloroso y lleno de tristeza, dejando una cicatriz imborrable en el corazón superíndice 3n del espectador. Primero hablemos de Aik Memnu ***. Esta serie un clásico indiscutible de la televisión superíndice 3n turca, una verdadera joya que ha trascendido fronteras y generaciones, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella, buscando escapar de un pasado doloroso y asegurar su futuro. La trama se complica y se vuelve peligrosamente adictiva, cuando Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven carismático y mujeriego, un seductor nato que encarna la tentación en su máxima expresión. Su pasión superíndice 3n prohibida desata una serie de eventos trágicos que terminan destruyendo a todos los involucrados, sumiéndolos en un abismo de culpa, remordimiento y desesperación. Aik Memnu es una serie sobre la infidelidad, la obsesión superíndice 3n, la ambición desmedida y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La tristeza que emana de esta historia es palpable, casi tangible, especialmente en su final, uno de los moods impactantes y recordados de la televisión superíndice 3n turca. La serie nos muestra Zeus superíndice 3mo, la traición superíndice 3n y la pasión superíndice 3n desenfrenada pueden destruir familias enteras y vidas aparentemente perfectas. Los actores Beren Saat, Van Tatl y Selçuk Yöntem entregan actuaciones memorables que te dejan sin aliento, interpretando personajes complejos y atormentados que luchan contra sus propios demonios. Lo relevante para nuestro tema es Zeus superíndice 3mo, la tristeza y el arrepentimiento consumen a los personajes, llevándolos a un final trágico donde el amor, en lugar de salvarlos, los destruye por completo. La serie demuestra que el amor, sin la base de la confianza, el respeto y la honestidad, puede convertirse en una fuerza destructiva capaz de generar una tristeza profunda y duradera, capaz de carcomer el alma y dejar cicatrices imborrables. Un dato interesante es que la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y mu copyright Hico, lo que demuestra su universalidad y el impacto que tiene la historia en diferentes culturas y sociedades. Luego no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Beren Saat, cuenta la historia de Fatmagul Ketenci, una joven inocente y vulnerable que es víctima de una brutal violación superíndice 3n en grupo. Un acto horrendo que destroza su vida y la somete a un calvario inimaginable. La serie narra su lucha incansable por reconstruir su vida después copyright S del trauma, enfrentando el estigma social, la injusticia del sistema legal y la crueldad de una sociedad que la culpa por lo que le sucedió superíndice 3. Fatmagul Unsuku Ne es una serie dura, conmovedora y muy relevante que aborda temas como la violencia sexual, el machismo rampante y la revictimización superíndice 3n sistemu tica con una honestidad y una sensibilidad poco comunes. Si bien la serie tiene un final relativamente feliz, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, el camino que Fatmagul recorre es lleno de dolor,
tristeza y sufrimiento. La serie es relevante porque nos muestra la capacidad de la tristeza y el trauma para destruir la vida de una persona, para robarle su inocencia y su alegría. Pero también Copyright N nos muestra la resiliencia y la fuerza del espíritu humano para superar las adversidades, para sanar las heridas y para encontrar la paz interior. Un dato interesante es que la serie generó superíndice 3 un debate público intenso y necesario sobre la violencia sexual en Turquía y contribuyó superíndice 3 a crear conciencia sobre la importancia de proteger a las víctimas y de castigar a los agresores. Además, la actuación superíndice 3N de Beren Saat fue aclamada por la crítica y le valió superíndice 3 numerosos premios, consagrándola como una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Otra serie que explora el lado oscuro del amor, la complejidad de las relaciones familiares y el peso de las tradiciones es y grados Estambullu Helin ***. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante independiente y moderna que se enamora perdidamente de Faruk, el hijo mayor de una poderosa y conservadora familia de Bursa, una ciudad con fuertes raíces tradicionales. Süreyya se muda a la imponente mansión superíndice 3N de los Boran, un lugar lleno de historia y de secretos, donde debe enfrentarse a la oposición superíndice 3N implacable de Esma Sultán, la matriarca de la familia. Una mujer tradicionalista y controladora que no aprueba su relación superíndice 3N, y que hará todo lo posible para separarlos. Y grados Estambullu Helin es una serie sobre el choque cultural, las diferencias sociales abismales, la lucha por la independencia y las dificultades de construir una relación superíndice 3N sólida en un entorno hostil y opresivo. Si bien la serie tiene momentos de felicidad y romance, también está llena de tristeza, dolor, conflictos familiares y secretos del pasado que amenazan con destruir el presente. La serie nos muestra cómo la presión familiar, las expectativas sociales y las diferencias irreconciliables pueden destruir una relación y generar una profunda tristeza en los protagonistas, sumiéndolos en un estado de desesperación y frustración. Los actores Aslenberg y Özkan Deniz tienen una química increíble y logran transmitir la complejidad de sus personajes con una sensibilidad y una autenticidad admirables. Un dato interesante es que la serie está inspirada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y cercana a la realidad. Y por último, pero no menos importante, hablemos de ***Vira y Ley Callesi, ***. Esta serie adaptación superíndice 3N de la aclamada serie estadounidense This Is Us, cuenta la historia de 4 hermanos que luchan por superar los desafíos de la vida, mientras lidian con el pasado, los secretos familiares y las heridas no cicatrizadas. Vira y Ley Callesi es una serie sobre la familia, el amor incondicional, la copyright vida irreparable y la esperanza que renace incluso en los momentos más oscuros. Si bien la serie tiene momentos alegres y conmovedores, también copyright N está llena de tristeza, dolor, arrepentimiento y segundas oportunidades. La serie nos muestra cómo la tristeza puede afectar a diferentes miembros de una familia, cómo cada uno lidia con ella de manera diferente y cómo, a pesar de todo, el amor familiar puede ser un refugio seguro en la tormenta. La serie es relevante porque nos recuerda la importancia de la familia, de la comunicación superíndice 3N honesta, del apoyo mutuo y del perdón en los momentos difíciles. Los actores Songül Oden, Celil Nalkakan y Birkan Sokuyu ofrecen actuaciones impresionantes que te tocan el corazón superíndice 3N, interpretando personajes complejos y multifacéticos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Un dato interesante es que la serie aborda temas delicados como la adopción superíndice 3N, la infertilidad, las enfermedades mentales y la adicción superíndice 3N con una sensibilidad y un realismo sorprendentes, rompiendo tabúes y generando empatía en el espectador. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el lado oscuro del amor y nos muestran Zeus superíndice 3 la tristeza puede destruir relaciones y vidas. Estas series nos recuerdan que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo constante, compromiso inquebrantable y comprensión superíndice 3N profunda. Y que a veces, a pesar de todo el esfuerzo y la buena voluntad, el amor no es suficiente. En definitiva, la historia de Hande y Kerem, al igual que las historias que vemos en la televisión superíndice 3N, nos enseñan más menos que el amor es complejo, que puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que la tristeza, a veces, puede ser inevitable. Lo importante es aprender a lidiar con ella, a superarla, a aprender de la experiencia y a seguir adelante con la frente en alto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo extendido, lleno de drama, chismes jugosos y reflexiones profundas sobre el amor y la tristeza en las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿cuál de estas series los hizo llorar más?
¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Queremos saber su opinión. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta generoso, compartirlo con sus amigos obsesionados con las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.